Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues hoy me gustaría seguir hablando sobre el libro de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y bueno, os voy a leer algún otro fragmento de la obra de Wollstonecraft, en la cual pues se nos dice que como prueba de que la educación proporciona esa apariencia de debilidad a las mujeres, se refiere a la educación convencional. Como prueba de ello podemos citar el ejemplo de los militares, a quienes como a ellas se los envía al mundo antes de que sus mentes se hayan pertrechado de conocimiento o se hayan fortalecido mediante principios. Las consecuencias son similares. Los soldados adquieren cierto conocimiento superficial, atrapado en la corriente confusa de la conversación y de mezclarse continuamente en sociedad, y con ello alcanzan lo que se denomina conocimiento del mundo. Esta familiaridad con modales y costumbres se ha confundido a menudo con un conocimiento del corazón humano. Pero ¿puede el fruto tosco de la observación casual, que nunca ha pasado la prueba del juicio, formado mediante la comparación y la experiencia, merecer tal distinción? Los soldados y las mujeres practican las virtudes menores con una cortesía meticulosa. Luego, ¿dónde está la diferencia sexual cuando la educación ha sido la misma? Todas las diferencias que puedo discernir surgen de la libertad, ventaja superior que permite a los primeros ver más de la vida, a los primeros que son los soldados. Esto es algo que ella repite cuando compara a las mujeres, la situación de servidumbre de las mujeres con la situación de servidumbre de determinados colectivos que generalmente están formados por hombres. Siempre apunta el hecho de que estos colectivos tienen el privilegio de poder compensar en cierta medida ese adoctrinamiento, esas limitaciones impuestas porque ellos están en el mundo, y entonces están en relaciones con un número importante de personas, están permanentemente, son activos en la realidad social, mientras que las mujeres están enclaustradas en sus entornos domésticos, y por lo tanto les resulta mucho más difícil revertir las limitaciones que desde que vienen al mundo, o desde antes mejor dicho, las determinan, las condicionan. Y quizás sea divagar del tema presente hacer una observación política. Ella divaga, bueno, este es lo que se critica muchas veces, ¿no?, de este libro, ¿no?, de que no sigue una metodología, ¿no?, pero en realidad eso es lo que lo hace interesante. Eso es lo que convierte este libro las divagaciones, la que le hace a ella hablar de temas que están en relación con la aristocracia, con la pedagogía, con el cuerpo castrense, como hace ahora mismo, con temas políticos, filosóficos, pedagógicos, y eso es lo que lo vuelve interesante verdaderamente para todos y para todas. Quizás sea divagar del tema presente hacer una observación política, pero como ha surgido naturalmente al hilo de mis reflexiones, no la pasaré por alto. Los ejércitos permanentes nunca pueden estar formados por hombres resueltos y vigorosos. Los ejércitos permanentes nunca pueden estar formados por hombres resueltos y vigorosos. Podrán ser máquinas bien disciplinadas. Por eso se les uniforma, ¿no?, para anular al individuo y al potencial de cada individuo. Entonces se convierte en un cuerpo. Esto también lo apunta ella en algún otro lugar, como comentaba en el vídeo precedente, ¿no? Aquello que es un cuerpo es aquello que anula al individuo y a su potencial. Podrán ser máquinas bien disciplinadas, pero rara vez contarán con hombres bajo la influencia de fuertes pasiones
o facultades muy enérgicas. No interesa ese perfil de hombre verdaderamente. Interesa perfil de hombres que obedezcan, que canalicen a través de la sumisión, de la obediencia, de la jerarquía, del sometimiento, que canalicen todo ese potencial creativo que ya se desvirtúa en su esencia creativa, como es evidente. Porque aquel que se limita a obedecer y a mimetizarse con un cuerpo no tiene nada de creativo. Y en cuanto a la profundidad del entendimiento, me aventuraré a afirmar que resulta tan raro encontrarla en el ejército. Fijaos lo que dice esta mujer a finales del siglo XVIII. Menos mal que no la tomaban en cuenta, porque podía acabar hasta en la cárcel, ¿no?, por diciendo estas cosas. Y en cuanto a la profundidad del entendimiento, me aventuraré a afirmar que resulta tan raro encontrarla en el ejército como entre las mujeres. Y mantengo que la causa es la misma. Puede observarse además que los oficiales dedican también una atención especial a sus personas. Les gusta bailar, las habitaciones repletas de gente, las aventuras y las burlas, toda esa cotidianidad castrense, ¿no? Esos puticlub, esas fiestas, esos trajes elegantes, esos paseos de guapos, ¿no?, para enamorar a las mozas que circunstancialmente se encuentren por las calles. Todo ese postureo amanerado es lo propio de personas que no cultivan su entendimiento. Al igual que para el bello sexo, el objetivo de sus bello lo pone entre comillas, ¿no?, porque es así como convencionalmente se suele referir a las mujeres, ¿no? Al igual que para el bello sexo el objetivo de sus vidas es el galanteo, se les enseñó a agradar y solo viven para ello. No obstante, no pierden su rango en la distinción de los sexos, porque aún se los reconoce superiores a las mujeres. Tienen, evidentemente, como han sido adoctrinados en el privilegio de pertenecer al sexo dominante, superior, pues ya ellos ya tienen esa satisfacción, ¿no? Ya en alguna que otra ocasión yo ponía el ejemplo de estos sujetos vulgares, ¿no?, safios, que en los estadios se comportan de una manera tan ordinaria, tan grosera, ¿no? Y ellos no, como les gusta apiñarse, ¿no? Esos miles de tíos todos arrejuntados en estadios, en bares, en lugares. Son personas safias, vulgares, que alardean incluso de no cultivar su propio potencial, ¿no?, de personas. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen ese sentido crítico? Porque tienen la satisfacción de haber ganado ya. Como somos hombres, pues ya hemos ganado. Las mujeres pues ya han perdido. Nosotros ya tenemos el trofeo. Más o menos esa es la idea que está en sus subconscientes, ¿no? No obstante, no pierden su rango en la distinción de los sexos, porque aún se los reconoce superiores a las mujeres, aunque es difícil descubrir en qué consiste su superioridad. ¿En qué consiste? Pues en el adoctrinamiento, que se ha hecho sobre ellos, en el que simplemente por el mero hecho de ser varón tiene esa superioridad. Por lo tanto, eso les determina a ellos a caer en el barriobajerismo extremo sin dificultad ninguna, ¿no? El gran infortunio es este, que ambos adquieren modales antes que moral y conocimiento de la vida. Que ambos adquieren modales antes que moral. Adquieren unos modales que son un mero postureo, ¿no? Una sensiblería, ¿no?, que es el sustituto de aquellos y de aquellas que no cultivan, que no reconocen su sensibilidad natural. Cuando no cultivas, reconoces, compartes tu sensibilidad natural, cuando no vives conforme a ella, pues necesita un sucedáneo. ¿Cuál es el sucedáneo? Pues la sensiblería que vemos en películas nimias, en canciones estúpidas, que hablan de amores simplones, y en las novelas que ella también critica por esa época, ¿no? Novelas pseudo románticas, ¿no? Ahí es donde encontramos el sucedáneo a la sensibilidad natural que no estamos cultivando.
El gran infortunio es este, que ambos adquieren modales antes que moral y el conocimiento de la vida antes de que hayan comprendido mediante la reflexión, mediante la razón, mediante el entendimiento, el gran esbozo ideal de la naturaleza humana. El gran esbozo ideal de la naturaleza humana. Vivimos en un esbozo y como los pintores cuando hacen sus esbozos lo hacen no porque esa sea su obra de arte concluida, sino porque esa es la guía para su obra posterior. Entonces este ejemplo que ella hace es muy significativo, ¿no? La consecuencia es obvia. Satisfechos con la naturaleza común, son presa de los prejuicios y al asumir todas las opiniones sobre su honor, se someten ciegamente a la autoridad. Fijaos cómo se va desenvolviendo su dialéctica, ¿no? Que se trata de una mujer extremadamente culta. Su forma de escribir es incluso más acendrada, mucho más refinada, mucho más exquisita, mucho más excelente que la del común de los hombres de su época. Yo no es que sea experto en ello, pero es la impresión que a mí me da, ¿no? Así que si tienen algún sentido, es una especie de mirada instintiva que capta proporciones y decide respecto a los modales, pero fracasa cuando deben seguirse argumentos bajo la superficie o analizarse las opiniones. No puede aplicarse el mismo comentario a las mujeres, mejor dicho, el argumento puede llevarse aún más lejos, puesto que las distinciones innaturales establecidas en la vida civilizada han dejado a ambos sin un puesto de utilidad. Han dejado a ambos, fijaos la afirmación contundente que está haciendo, el rol convencional que el orden, que el sistema, el patriarcado, como dicen las feministas, les otorga a las mujeres, al igual que el que les otorga a los militares, es absolutamente inútil, no aportan absolutamente nada. Mucha gente dirá, bueno, los militares nos protegen, ¿qué? ¿Nos protegen? ¿Nos protegen de qué? Pero si los militares se adoctrinan en el crimen. Los militares no protegen absolutamente a nadie ni a nada. Ahí tienes las decenas de millones de muertos, muchos de ellos niños, personas civiles en las guerras que acontecieron en Europa y que siguen aconteciendo en tantos lugares, ¿no? Pero bueno, como nos comentaba Mary Wollstonecraft, es lo que os decía en el vídeo anterior, la razón del común de los hombres es utilizada para justificar las ideas arraigadas en sus mentes, no para tener una actitud crítica con respecto a ellas. Con lo cual, si no fuera así, pues progresaríamos en este mundo de una manera mucho más dinámica. Pero desgraciadamente los cerebros privilegiados no están al servicio del cambio, de las grandes transformaciones. No, están al servicio de conservar las falacias arraigadas en sus mentes, en las mentes del común de las personas. Desgraciadamente, esto es lo que acontece. Las riquezas y los honores hereditarios han hecho de las mujeres ceros para dar importancia a las cifras. Y la indolencia ha producido en la sociedad una mezcla de galantería y despotismo que lleva a los mismos hombres, esclavos de sus concubinas, a tiranizar a sus hermanas, esposas e hijas. Tiranizar a sus hermanas, esposas e hijas. Es cierto que esto es solo mientras se las mantenga como soldados rasos. Fortalezcamos la mente femenina, ensanchándola, y será el final de la obediencia ciega. La obediencia ciega se da porque no cultivamos la razón. El cultivar la razón nos hace tener un sentido crítico para con nosotros mismos y para con el entorno en el cual
desenvolvemos nuestras vidas. Pero bueno, ya lo decía Bertolt Brecht, ¿no? El hombre es perfecto, el hombre es genial, pero tiene un problema, puede pensar. Se refería obviamente a que puede tener criterio propio, puede cultivar la razón, puede hacer uso de su propio entendimiento. Fortalezcamos la mente femenina ensanchándola y será el final de la obediencia ciega. Pero como el poder busca la obediencia ciega, el poder ya os comentaba en el vídeo anterior que hay que entender qué significan las palabras, cada palabra, virtud, moral, pasión, amor, poder, qué significan para Wollstonecraft en general y en el contexto de este libro, porque no significan lo mismo que en otro contexto. El poder es aquello que oprime. El poder es la jerarquía que imponen los privilegiados. El poder es la tradición hereditaria que no tiene una justificación racional ni razonable. El poder busca la obediencia ciega. Como el poder busca la obediencia ciega, los tiranos y sensualistas están en lo cierto. Sensualistas es como decir materialistas, ¿no? Es como decir personas que buscan, que no tienen un referente trascendente en sus vidas, que no tienen principios, que no tienen valores, que solamente buscan el placer para sus ombligos. Eso es lo que en este contexto significa la palabra sensualista. Esto algunas personas lo leen en esta época y no lo entienden. Piensan que es algo moralista, es mojigato, como os comentaba en el vídeo anterior, pero porque no están viendo en profundidad lo que nos está diciendo esta mujer, que no es una mujer cualquiera, que no es una chica que está ahí aburrida y se pone a escribir porque está harta de machista y quiere... No, es una intelectual importante, una filósofa, una pedagoga, una moralista en el sentido de estudiosa de la moral. Una persona que conoce toda la tradición de su país y de otros países en el ámbito de la literatura, de la filosofía y de otras disciplinas del conocimiento. Y eso sorprende teniendo en cuenta su breve vida de tan solo 37 o 38 años, ¿no? Y también los acontecimientos importantes, ¿no? Sus grandes amores con el pintor tan importante como es Henry Fuseli, con el aventurero norteamericano, con William Godwin, pionero del anarquismo, con quien se casó, madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, madre también de otra hija que llamó Fanny, y esos intentos de suicidio, una vida realmente apasionante. Sorprende que nadie, porque hemos visto cómo se hacen películas, ¿no? sobre Jack London, sobre Van Gogh, sobre Charles Dickens, sobre Oscar Wilde, sobre esas vidas apasionantes de esos hombres importantes de la historia del pensamiento y del arte y de la literatura. Porque no se hacen películas sobre la vida de una mujer como Mary Wollstonecraft, porque dicen incluso algunas feministas, la he escuchado yo decir que no hay que hablar de la vida, que en esto es una vida apasionante realmente. Llena de... que nos permite no solo su vida es también su obra y ella misma pues de su propia vida pues aprende cosas que expresa en textos como este de vindicación de los derechos de la mujer. El poder busca la obediencia ciega. Como el poder busca la obediencia ciega, los tiranos y sensualistas están en lo cierto cuando tratan de mantener a la mujer en la oscuridad, porque el primero solo quiere esclavos y el último un juguete. Los tiranos quieren esclavos, los sensualistas quieren juguetes, quieren, como ahora se dice, cosificar a aquella que no quiere que se rebele contra ese lugar de privilegio que han heredado de la tradición secular. De hecho, el sensualista ha sido el más peligroso de los tiranos. Embaucadas las mujeres por sus amantes, como los príncipes por sus ministros,
embaucadas las mujeres por sus amantes, al igual que los príncipes son embaucados por sus ministros, mientras soñaban que reinaban sobre ellos, ¿no? Esta es la sensiblería rusoniana para someter a la mujer, esa sensiblería que sustituye a los verdaderos sentimientos, a la autenticidad del corazón, que es real, que es verdadera, que es auténtica. Pero entre otras cosas, para ser consciente de ello hay que cultivar la razón, y por eso aboga Mary Wollstonecraft por ello. Bueno, dice en una nota a pie de página la propia Mary Wollstonecraft: ¿por qué debe censurarse con acritud quisquillosa? ¿Por qué debe censurarse con acritud quisquillosa de las mujeres que se apasionen por las casacas escarlatas? Bueno, esto todavía lo vemos, ¿no? Vemos cómo vienen en los barcos tan elegantes y van desfilando y las mujeres los miran, lo aplauden y les gusta eso, ¿no? Todo ese, no sé por qué les gusta ver esos hombres disciplinados, bien vestidos. ¿Por qué debe censurarse con acritud quisquillosa de las mujeres que se apasionen por las casacas escarlata? No las ha colocado la educación en el plano de los soldados más que en el de cualquier otra clase de hombres. Los iguales se reconocen, ¿no? Entonces esa actitud, ese ejército sometido, disciplinado, que se debe a un poder superior, en las mentes de las mujeres, según entiende Mary Wollstonecraft, crea como una especie de simpatía, porque también le han hecho cultivar el miedo, y ellas, al ver esos ejércitos tan disciplinados, parece como si el miedo se fuera un poco, ¿no? Pero esos hombres que desfilan tan elegantemente también son adoctrinados para cometer actos muy crueles, como todos sabemos, ¿no? Bueno, también nos habla Mary Wollstonecraft de la costilla de Adán, ¿no? De la costilla de... Ya he hablado yo en algún que otro sitio del complejo de costilla, ¿no? Esa idea esa idea arraigada en algunas mujeres, de que no tienen una individualidad de por sí, de que no pueden desarrollar una vida completa, íntegra, de por sí, sino que necesitan estar con el referente de algún varón. Ese es el complejo de costilla. Es probable, dice Mary Wollstonecraft, que la opinión prevaleciente de que la mujer fue creada para el hombre haya surgido de la historia poética de Moisés. No obstante, como se da por sentado que muy pocos han dedicado algún pensamiento serio al asunto, Moisés, porque Moisés se le atribuye el haber escrito el Pentateuco, en el cual pues está la historia del paraíso, ¿no? El paraíso, donde Eva toma la manzana, invita a Adán, y bueno, esa historia que ya conocemos, ¿no? No obstante, como se da por sentado que muy pocos han dedicado algún pensamiento serio al asunto, siempre he creído de que Eva era, literalmente hablando, una costilla de Adán. Perdón. No obstante, como se da por sentado que muy pocos han dedicado algún pensamiento serio al asunto, siempre se ha creído de que Eva era, literalmente, siempre se ha creído en la tradición cristiana o pseudo-cristiana, de que Eva no es una mujer íntegra, un ser completo, sino que es una mera costilla de Adán. Y por lo tanto debe permitirse que la deducción se venga abajo o solo se admita para probar que al hombre, desde la antigüedad más remota, le pareció conveniente ejercer, al hombre ejercer su fuerza para subyugar a su compañera, y utilizó su invención para mostrar que ésta debía doblar su cuello bajo el yugo, porque toda la creación se había sacado de la nada
para su conveniencia y placer. Creamos un orden en el cual hay dos grupos, uno está en el lado del poder y otro en el lado del sometimiento, e incluso creamos un Dios para validar, creamos un Dios, una historia, una tradición para validar esa situación, y desvirtuamos de manera astuta, retorcida, todo el potencial que está en el lado de aquellos que son sometidos, en este caso de aquellas. Digo de aquellos porque también Mary Wollstonecraft habla de otros grupos que están sometidos. Aquellos que no reciben privilegios hereditarios, por ejemplo, privilegios hereditarios. Que no se concluya que quiero invertir el orden de las cosas. Ya he concedido que por la constitución de sus cuerpos los hombres parecen estar designados por la providencia para obtener un grado mayor de virtud. Por la constitución de sus cuerpos. Hablo del sexo en su conjunto, pero no veo sombra de razón para concluir que sus virtudes deban diferir respecto a su naturaleza. La virtud es una, por lo tanto, si todos podemos ser virtuosos, no puede haber un grado, un límite, dependiendo del sexo o dependiendo de cualquier otra circunstancia. Es lo que decía Kennedy, ¿no? La libertad es para todos. Esas grandes cosas que están escritas en nuestra Constitución, en la Carta de Derechos Humanos, eso es para todos, porque si no es para todos, es que no es para nadie. Si los negros, por ejemplo, están excluidos, pues entonces esa libertad, todos esos derechos, es un papeleo hipócrita, un postureo sin sentido. Eso es lo que decía Kennedy muchos años después, ¿no? Hablo del sexo en su conjunto, pero no veo sombra de razón para concluir que sus virtudes deban diferir respecto a su naturaleza. De hecho, ¿cómo podría ser así si la virtud tiene solo un patrón eterno? Si la virtud tiene solo un patrón eterno. Así pues, si razono de forma consecuente, debo mantener tan vigorosamente que tienen la misma dirección simple como que existe un Dios. Si existe un Dios, es el mismo Dios para todos y para todas, y por lo tanto, a su imagen y semejantes, ellas y ellos han sido creados a su imagen y semejanza. Sus encantos son rayos de luz oblicuos que ya no tienen efecto cuando el verano pasó. Bueno, esto lo dice ella refiriéndose a cómo los matrimonios acaban destruyéndose, ¿no? Debido a que se basan en esa sensiblería, en ese en ese amor apasionado que tarde o temprano acaba, y como la relación se da entre desiguales, porque el hombre cultiva su razón. Esto se refiere ella sobre todo a las personas que ella conoce en su entorno de clases medias, ¿no? Como el hombre cultiva su razón y la mujer cultiva, porque es esclavizada, sometida, cultiva aquello que la idiotiza, pues entonces evidentemente aquel que cultiva su razón no puede tener un igual, no puede encontrar compañera en aquella que no hace idéntico ejercicio de cultivar su razón. Ese es el fundamento de este texto. El arte de agradar solo es necesario para una concubina. Este es el tipo de afirmaciones que ella hace. Para agradar, porque para la prostituta, ¿no? La prostituta necesita agradar para ganar la atención de sus clientes. Donde existe un afecto verdadero, nadie tiene por qué cultivar ningún tipo de postureo para llamar la atención de aquel o de aquella con respecto al cual tiene ese afecto sincero, auténtico, transparente, determinante.
También habla del baile, ¿no? Esto me recuerda mucho a Nietzsche, ¿no? Cuando decía que el mejor camino es la danza. La danza, el baile es el mejor de los caminos. Y aquí, bueno, citando a Gregory, el pedagogo al cual ella replica, al igual que hace con Rousseau, dice el doctor Gregory recomienda el disimulo y aconseja a una muchacha inocente mentir sobre sus sentimientos y no bailar con brío. Recomienda mentir sobre sus sentimientos y no bailar con brío, cuando la alegría del corazón haría sus pies elocuentes sin volver sus ademanes inmodestos. En nombre de la verdad y el sentido común, ¿por qué no debe reconocer una mujer que puede hacer más ejercicio que otra, o en otras palabras, que tiene una constitución robusta? ¿Y por qué, para sofocar la viveza inocente, ha de decírsele de forma oscura que los hombres sacarán conclusiones en las que ella piensa poco? Esto es muy actual, ¿no? Esto de ¿por qué vestís así? Pues estáis provocando a los hombres, ¿por qué te mueves así? ¿Por qué bailas? Esto es muy actual, ¿no? Y se dice hace más de 220 años. Entonces el doctor Gregory aconseja a las muchachas que no bailen porque van a provocar y van a despertar malas intenciones, o van a hacer creer a los hombres que se están insinuando, que son sensuales. Y como bien dice Mary Wollstonecraft, ¿por qué no pueden hacer eso? ¿Por qué no pueden divertirse? ¿Por qué no pueden ejercitarse al aire libre? ¿Por qué no pueden bailar? ¿Por qué no pueden expresar todo su potencial que está en sí mismas? ¿Por qué tienen que tener el referente de hombres que ya de por sí tienen su visión pervertida? ¿Quiénes son ellos para imponer cómo deben de comportarse las muchachas? Y esto es exactamente lo que dice Mary Wollstonecraft, que el libertino saque las inferencias que le plazcan, que el libertino, el que tiene esa vida oculta, que intenta disimular bajo un falso recatamiento pseudo religioso, ¿no? Eso por desgracia pasaba en esa época y tengo la impresión de que sigue pasando, ¿no? Que el libertino saque las inferencias que le plazcan, porque verdaderamente es el hombre puritano, el hombre reprimido, el hombre que no expresa, que intenta de reprimir sus propias emociones y sus propios instintos. Ese es el que acaba pervirtiendo aún más su propia naturaleza, y el que acaba llevando una vida oculta, en la cual oculta esas perversiones sexuales que tanto señala en los demás, ¿no? Que el libertino saque las inferencias que le plazcan, pero espero que ninguna madre sensata, dice Mary Wollstonecraft, que ninguna madre sensata restrinja la franqueza natural de la juventud al instilar tales cautelas indecentes. La indecencia está en querer reprimir la naturalidad en la que se comportan estas mujeres jóvenes, ¿no? Ellos son los que tienen ideas pervertidas en sus mentes, y por eso quieren transmitírselas, imponérselas, por eso quieren pervertir la naturalidad de estas mujeres, que simplemente quieren correr, saltar, bailar. Y bueno, algo que defiende Mary Wollstonecraft, ¿no?, que es el ejercicio físico para las mujeres igual que para los hombres, porque en esa época en la educación el ejercicio físico se reducía a los hombres. Por eso el deporte es tan competitivo, ¿no? Vemos que determinados deportes femeninos no son tan competitivos, no son tan de destrozar al rival, como la gimnasia rítmica o la gimnasia artística o la natación sincronizada.
vemos que no hay esa intención tan destructiva hacia el contrincante. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto, bueno, Mary Wollstonecraft dice intenta hacer afirmaciones para que vea que su mensaje está dentro del contexto de la tradición cristiana, porque esta es una frase que nos recuerda, que dice Jesús en los evangelios, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, y uno más sabio que Salomón ha dicho que éste debe purificarse y no guardar ceremonias superficiales. El corazón, debe purificarse y no guardar ceremonias superficiales, lo que no resulta muy difícil cumplir con exactitud escrupulosa cuando el vicio ya reina en nuestros corazones, pues más para abajo no podemos llegar, ¿no? Bueno, pues por el momento me despido de todos vosotros. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.